Muy buenas noches. Nos complace sinceramente este reencuentro, luego de un receso durante el cual hemos recibido en nombre de todo el equipo de Fin de Siglo múltiples estímulos, premios y gratificaciones por este trabajo. 2 estatuillas otorgadas por el diario La República, otras 2 discernidas por el diario El País, el Gran Premio Félix Oliver, galardón máximo del Espacio Uruguay a la mejor producción de televisión nacional en el 13º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, organizado por Cinemateca, y el premio concedido en esa misma ocasión por la Intendencia Municipal de Montevideo. Pero también hemos sido objeto de otros reconocimientos institucionales y personales, tal vez menos tangibles que los anteriores, pero tan conmovedores y emocionantes como aquellos. Todos los programas del ciclo 1994 forman parte ya del material didáctico auxiliar de los establecimientos educacionales del país. 3 ediciones agotadas de la serie Fin de Siglo Electoral nos permitieron aportar el total de lo recaudado a la obra de la Escuela Morel, que trabaja en barrios marginales, en el barrio 4 Semanas, a la que tuvimos la satisfacción de entregar $22.000. Todo esto, lejos de envanecernos, se transforma hoy en un compromiso renovado que asumimos con la mayor responsabilidad. De esta manera nos disponemos a iniciar el segundo ciclo de esta producción, hoy un año más cerca del fin de siglo. Y vamos a comenzar con una historia que aún continúa en nuestros días, que se ha desarrollado durante gran parte de la segunda mitad de esta centuria y que, sin solución de continuidad, ha sido y sigue siendo, por diferentes motivos, un polo de atracción para el mundo entero. Una historia que comenzó a gestarse a mediados de los años 50, simultáneamente con la iniciación de la era espacial, con el lanzamiento del primer avión a chorro y el descubrimiento de la estructura molecular del ADN. Tiempos en que la televisión llegaba a todos los confines, en que el rock avasallaba, en que estallaba la guerra entre Egipto e Israel y en Europa se formaba el mercado común. En América Latina, en tanto, se sucedían confrontaciones ideológicas y armadas, cuestionamientos, sublevaciones y atentados, revoluciones y derrocamientos. En 1959, todo Uruguay quedaba bajo agua tras las inundaciones que provocaron la mayor tragedia natural que recuerde el país en este siglo. Montevideo, entre fines de los 50 y comienzos de los 60. Una ciudad que conservaba sus bellos paisajes y sus encantos. Los uruguayos, por primera vez en el siglo, habían elegido al Partido Nacional para gobernar el país. Ya estaba en marcha la reforma económica del contador Juan Eduardo Assini y los ruralistas eran parte del gobierno. Durazno, la capital centro de la República, es el escenario del 9º Cabildo Abierto de la Liga Federal de Acción Ruralista. Por las diferentes vías de acceso van convergiendo los núcleos ciudadanos hacia el lugar de su concentración, la Plaza Independencia. Llega el momento culminante. Habla el líder. Eran los tiempos en que, tras largos debates, se aprobaba la ley orgánica de la universidad. Y también los tiempos de la visita del general Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial, y presidente de los Estados Unidos de América. El presidente Nardone y el presidente Eisenhower expresan en breves palabras trascendentes conceptos. La juventud militar uruguaya de mar, tierra y aire, con las banderas nacionales desplegadas, rinden honores. La caravana se dirige al centro de la ciudad, bordeada por un imponente marco de pueblo que brinda a Dwight Eisenhower el calor de su simpatía. El obelisco. En nombre de la ciudad, el presidente del Consejo Departamental, señor Daniel Fernández Crespo, le entrega la medalla de honor de Montevideo y el diploma correspondiente. Momentos después, el ilustre huésped reanuda su marcha triunfal a través de la ciudad. La multitud sobre la avenida 18 de Julio viva Eisenhower.
y el presidente contesta con las manos en alto. La prensa filmada y reporteros de todos los órganos de información norteamericanos siguen las alternativas de la marcha de Eisenhower en las 4 unidades recientemente incorporadas que cediera gentilmente Honda, nuestra principal compañía de transporte. El Consejo Nacional de Gobierno en pleno se reúne en sesión privada con Eisenhower y el secretario de Estado, señor Christian Herter. Tiempos en que un adelanto de la técnica, los primeros semáforos, inesperadamente confundía a los montevideanos, al menos al principio. Toda primera experiencia es un poco difícil. ¿Qué pasa, amigos? Se equivocaron. Cuidado, para cruzar esperen la luz verde. No solo son los peatones que en general han mostrado buena voluntad, también se equivocan los conductores, cosa de los primeros días. Y tiempos en que los noticieros de televisión lucían un peculiar sentido del humor para relatar esas inesperadas confusiones de los montevideanos. ¿Pero qué sucede con este ciudadano? Por lo visto no es él solo. Todos para atrás. Es que ahora las luces mandan y nada de oponerse. ¿O ustedes prefieren que por no obedecerlas andemos todos cabeza abajo? Cuando Montevideo vivía de este modo, a miles de kilómetros de distancia y en otra capital latinoamericana, se producía un acontecimiento destinado a conmover desde entonces y hasta hoy la vida del continente. ...36 años de ilusiones y desesperanzas, precedidos por 5 o 6 de luchas casi siempre clandestinas, alimentadas en la utopía de la igualdad y la justicia social, en el romanticismo de las ideologías, en las convicciones y en el sacrificio para plasmar en realidad los sueños. Fidel Castro Ruz, hijo de un rico propietario gallego, se doctoró en Derecho en el año 1950. 3 años después, el 16 de julio de 1953, dirigió el asalto contra el cuartel de La Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba, destinado a derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista. El levantamiento fue un fracaso y Fidel Castro fue detenido y juzgado junto a otros responsables de la acción. Durante el juicio, asumió su propia defensa y el alegato pronunciado sirvió después como base de su programa revolucionario. Aún hoy se recuerda la frase final de ese alegato: "La historia me absolverá". Condenado a 15 años de prisión, Fidel Castro fue beneficiado por un indulto en 1955 que le permitió abandonar Cuba. Castro volvió un año después, en 1956, junto a 80 hombres y desembarcó en la isla, a donde llegó a bordo del ya mítico yate Granma. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires. Se puede discutir la procedencia de esa promesa, pero en realidad teníamos que luchar duramente contra el escepticismo reinante en Cuba y contra las tendencias políticas que buscaban seguir la vía electoral haciéndole el juego a Batista. Por eso tuvimos que hacer aquella dramática promesa y estuvimos siempre decididos a cumplirla. Si a última hora no hubiese sido posible venir en el Granma, nosotros habríamos venido de cualquier forma, aunque fuesen 8 o 10 hombres. Esa idea estaba absolutamente presente siempre, con el propósito de cumplir la promesa que se había hecho.
fracaso de los intentos de Batista por eliminar a Fidel y a su grupo no hizo más que aumentar el número de quienes se agregaban a él. Castro contó además con las simpatías del clero cubano y con la colaboración de huelgas y sabotajes que hicieron cundir el pánico en las principales ciudades. A todo esto, el líder de la revolución se había hecho fuerte en la Sierra Maestra, acompañado entre otros por su hermano Raúl, por Camilo Cienfuegos y por el Che Guevara. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. A fines de 1958, Fidel Castro desencadenó la ofensiva final. Ocupó Santiago en diciembre y llegó a La Habana el 9 de enero de 1959, luego de la huida de Fulgencio Batista. Durante los primeros meses, hubo en Cuba dos presidentes, Urrutia y Miró Cardona. Sus intentos liberales fueron pronto superados por las exigencias políticas del momento. Finalmente, Fidel Castro asumió la jefatura total del gobierno el 16 de febrero del año 1959. El gran burdel, el emporio de las más descarnadas corrupciones, sucumbía ante el avance de la revolución moralizadora, austera y cargada de proyectos y esperanzas. En la última ofensiva en la Sierra Maestra, durante 70 días, 10.000 hombres del ejército de Batista no pudieron abatir a los 300 que integraban el ejército rebelde. En algún momento, el propio Fidel Castro llegó a reconocer que fue comandante de sí mismo porque sus fuerzas se raleaban frecuentemente. En las últimas etapas, llegaron a integrar el ejército rebelde 7 u 8 hombres. La entrada a La Habana fue con 80 aproximadamente. Y allí empezó a crecer el mito en torno al hombre, a ese que encarnaba a un Robin Hood con su personalidad carismática, con su gesto seguro, el Fidel Castro de seductor discurso, el comunicador preciso y preciosista, el histrión inagotable, el líder conductor de masas. Comenzaba a crecer una de las más fuertes personalidades políticas del siglo. Mientras tanto, en el resto del mundo, la admiración parecía unánime. Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia anunciaban su decisión de reconocer al nuevo régimen cubano. En Europa, la actitud era más cautelosa. Había dudas acerca del giro que tomaría el gobierno de la revolución y aguardaban con expectativa los acontecimientos. Estados Unidos, por su parte, negaba el asilo político al derrocado Fulgencio Batista, pero expresaba su temor por los elementos comunistas incorporados a la revolución. Nos situamos en enero de 1959. La prensa nacional se refería en estos términos al triunfo de la Revolución cubana. Se desplomó la dictadura cubana ante la recia ofensiva de las fuerzas del movimiento 26 de julio. Batista, parientes y Camarilla huyeron a Ciudad Trujillo. El gobierno provisional de Cuba adopta severas medidas para revitalizar la economía nacional. Delegados de la Revolución cubana y exiliados tomaron posesión de la Embajada de Cuba en Uruguay. La primera medida del gobierno de Fidel Castro fue la Ley Agraria en mayo de 1959, que implicó la expropiación de las grandes propiedades extranjeras, fundamentalmente norteamericanas. A esto siguió la nacionalización de las grandes refinerías de petróleo y compañías estadounidenses en marzo de 1960, a lo que el presidente Eisenhower respondió con el embargo de las exportaciones a Cuba. Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba el 4 de enero de 1961, luego de que Fidel Castro afirmara la independencia política y económica de Cuba frente a las injerencias de lo que llamó imperialismo norteamericano. Estas afirmaciones de Castro, formuladas en septiembre de 1960, fueron conocidas como la Primera Declaración de La Habana.
Para entonces, la Armada de los Estados Unidos ya había colocado varios barcos de guerra muy cerca de la isla para proteger, según se dijo entonces, los intereses norteamericanos en Cuba. Rotas las relaciones diplomáticas, Estados Unidos alentó la invasión de Cuba por contrarrevolucionarios. El intento se produjo en Bahía de Cochinos, más exactamente en Playa Girón, el 17 de abril de 1961. En menos de 72 horas, el pueblo armado aplastó el intento de invasión de los mercenarios. El día anterior a los acontecimientos en Bahía de los Cochinos, se produjo lo que el propio Fidel Castro denominó el preludio de Girón. Un acontecimiento a raíz del cual iba a instalarse formal y públicamente el pilar ideológico de la Revolución cubana. Hacemos una pausa y recreamos inmediatamente aquellas instancias. Que había sido detectada junto a la costa. Como cada vez que se daban estas situaciones, los jefes revolucionarios se dividían el país en regiones. Raúl Castro estaba en Oriente, Almeida en el centro, el Che en Occidente, mientras Fidel permanecía en La Habana. Todos alertas a una invasión por la costa. Pero en la madrugada del 15 de abril, sorpresivamente, una flotilla de aviones atacaba con cohetes varias bases aéreas en Ciudad Libertad. Era el preludio de Girón, en el que murieron algunos combatientes. El día 16, en presencia de decenas de miles de milicianos y unidades del ejército rebelde, se procede al entierro de los muertos en el cementerio de Colón, en la intersección de las calles 23 y 12. En el discurso que pronuncia en esa ocasión, Fidel Castro da respuesta militar y política, proclamando el carácter socialista de la revolución y su orientación marxista-leninista. A las 12 de la noche, entre los días 16 y 17 de abril, empiezan los desembarcos en Playa Girón. Pero de todos estos episodios, lo que sin dudas conmovió al mundo fue el reconocimiento público de la inspiración doctrinaria de la Revolución cubana. Esta definición ideológica provocó todo tipo de repercusiones. Nikita Khrushchev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, aceptó de buen grado la declaración de Castro y dejó entrever que apoyaría a Cuba, sobre todo ante una eventual invasión de tropas norteamericanas a la isla. En el otro extremo, Estados Unidos, ya con Kennedy en la presidencia, reiteró enfáticamente su oposición a un Estado comunista a 90 millas de sus costas. El Uruguay no escapó a la tormenta que se iba extendiendo y Montevideo fue escenario de un temprano enfrentamiento. El doctor Luis Conteagüero, antiguo compañero de Castro y entonces disidente, llegó a explicar lo que calificó como la verdad sobre Cuba. Habló en el Ateneo, pero luego en la explanada municipal fue retado por simpatizantes castristas a una polémica y no alcanzó a exponer sus razones. Un incidente se lo impidió. Núcleos identificados promueven desórdenes y dan un espectáculo poco grato, impropio de nuestra cultura. Un ciudadano lesionado por los perturbadores totalitarios hace profesión de fe libertaria y abraza al político cubano. Por ese tiempo, el gobierno norteamericano inició una fuerte ofensiva diplomática para que Cuba fuese excluida de la Organización de los Estados Americanos.
Su primer intento, en diciembre de 1961, fracasó. México votó a favor de Cuba y otros 5 países se abstuvieron, entre ellos Brasil y Argentina. Sin embargo, el 31 de enero de 1962, durante la reunión de cancilleres de la OEA realizada en Punta del Este, Cuba fue finalmente excluida del sistema interamericano. Uruguay y Colombia elaboraron un proyecto a favor de la exclusión que contó con los votos necesarios y en cuya redacción definitiva participó la delegación norteamericana. A partir de entonces, Cuba acentuó su dependencia del bloque soviético, pese a que en 1962 se produjo una crisis con el Kremlin que enfrió bastante las relaciones y fue dificultosamente superada. A mediados de la década de 1960, hubo en los hechos una expansión de la experiencia revolucionaria cubana a otras regiones del tercer mundo. Por un lado, Cuba apoyó militarmente a regímenes comunistas de África y de Asia, y por otro, defendió los intentos revolucionarios de algunos grupos en América Latina. En estos últimos días, el imperialismo ha sido pródigo en lecciones. La lección del sudeste de Asia, la lección de Indochina, donde a la vez que se empantana más y más hasta el cuello, lleva a cabo la guerra genocida, traicionera y fascista contra el pueblo de Camboya. Por esos años, en Montevideo, el canciller de la República, Alejandro Zorrilla de San Martín, comentaba de esta forma el hallazgo de armas de origen cubano en Venezuela. Debe Uruguay, como ha sido siempre, tomar la iniciativa en un tema tan importante donde está en juego la paz, la tranquilidad del continente americano. Nosotros creemos que Uruguay, que es un país que ha demostrado a través de tantos años y en asambleas importantes ser un país pacifista, de orientación firme en tal sentido, en esta nueva ocasión dirá también su acento. Cuando Fidel Castro salió de la prisión en 1955, conoció a Ernesto Che Guevara, que era 2 años menor que él. Se sumó a la expedición revolucionaria en su condición de médico, pero rápidamente y luego de un entrenamiento breve se transformó en un verdadero especialista en la lucha de guerrillas. Sobre su integridad moral, su talento, entereza y convicción revolucionaria, se han volcado en Cuba todos los adjetivos laudatorios imaginables. Fue comandante como Fidel. Hoy es una leyenda que nadie se atreve a discutir. Su alejamiento de la Revolución Cubana sigue siendo una incógnita sobre la que nadie se atreve a preguntar. Ernesto Che Guevara nació en la Argentina en el año 1928 y se graduó en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. En 1952 intervino en acciones políticas contra Perón y en Guatemala ayudó a Jacobo Arbenz Guzmán. En 1954 pasó a México, donde conoció a Fidel Castro, quien lo convirtió en su principal colaborador. A la caída de Batista fue nombrado presidente del Banco Nacional y en 1961 ministro de Industria. Como representante del gobierno revolucionario, realizó misiones diplomáticas en diversos países, entre ellos Uruguay, y también ante las Naciones Unidas. En 1965, Fidel Castro anunció que Guevara se había retirado de la vida política y que se iba de Cuba. Entre 1965 y 1966, el Che combatió en el Congo con las guerrillas de Pierre Mulele y luego se vinculó a diversos movimientos revolucionarios de América Latina. Fue herido y apresado y luego ejecutado cuando el ejército boliviano desbarató un grupo armado que Guevara comandaba. A partir de su muerte, creció la leyenda. Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América
y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. Hoy, Ernesto Che Guevara es un héroe cuya imagen preside todos los actos oficiales y figura en todos los libros que refieren a la revolución como un paradigma. Pronto se inaugurará un memorial en su homenaje. Ya nadie recuerda aquellos rumores que Fidel Castro llegó a calificar como infames calumnias. Ya hace casi 30 años que mataron al Che. Volvemos luego de una pausa. Señores imperialistas, no les tenemos absolutamente ningún miedo. Ese es el texto que desde hace muchísimo tiempo reza en un gran mural ubicado frente por frente al edificio donde funciona la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Cuba era una plataforma soviética ubicada a 90 millas de las costas de los Estados Unidos y las agresiones eran mutuas y permanentes. El gobierno norteamericano efectivizó el bloqueo económico, eliminó la cuota azucarera, intentó invadir la isla, promovió acciones diplomáticas continentales, pero fundamentalmente lo que hizo fue darle a la revolución cubana un arma formidable, un enemigo común a quien odiar por unanimidad y culpar de todos los problemas. Como fundamento de cohesión social no podía pedirse nada mejor. La acentuación de la dependencia de Cuba del bloque soviético y el radicalismo de las posiciones de Fidel Castro produjeron dos hechos considerables. Por un lado, el aumento de la disidencia interna y por otro, el de la campaña anticastrista de los cubanos exiliados en Miami, respaldada por una mayor dureza del gobierno norteamericano en el bloqueo de la isla. Fidel Castro no ha hecho absolutamente nada en los 20 años que lleva en el poder, no lleva absolutamente nada nuevo, sino lo que ha cogido, lo que ha habido en Cuba y lo ha tratado de usar como propaganda en beneficio de él. No ha hecho una sola obra pública que yo sepa. Yo tenía la esperanza que Castro caía, que Castro se iba de Cuba. Y entonces yo pensaba, si Castro se va de Cuba, pronto yo vuelvo para atrás. Pero Castro no se fue, Castro está ahí todavía, 20 años. ¿Y qué tú crees, que seguiré estando ahí? Toda la vida, ese no cae más nunca. Las repercusiones en el resto de los países variaban mucho según los acontecimientos que se iban sucediendo. Es interesante recordar lo que en Uruguay decía el entonces presidente Óscar Gestido, refiriéndose a la presión que Estados Unidos y sus aliados europeos ejercían para aumentar el aislamiento de Cuba. Yo cuando pienso en Cuba pienso también en Ginebra y pienso en el mercado común europeo con todas sus barreras aduaneras para los productos primarios de estos países proletarios que no pueden vender sus productos cada vez más baratos, se los obligan a vender y cada vez más caros los productos industrializados. Y pienso en esa confederación poderosa del Atlántico Norte y entonces digo, si el problema con Cuba es por la lucha anticomunista, que tengan cuidado los países amigos, que en estos problemas económicos no estén empujando a los 75 países subdesarrollados del mundo al campo que en el caso de Cuba quieren combatir. Esa es mi preocupación. A la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, se produjo el punto de mayor tensión en las relaciones con Cuba. Reagan y su secretario de Estado, Alexander Haig, acentuaron la dureza de la presión norteamericana y crearon la impresión de que, en cualquier momento, las tropas norteamericanas podrían invadir la isla. Si este país frente a un enemigo tan poderoso como el que tiene al lado 90 millas, no tuvieron una actitud muy decidida y muy firme, sin vacilaciones de ninguna clase, no, el imperialismo se habría tragado a este país. Este país, entre otras cosas, lo ayuda a salvar su verticalidad, su firmeza, su valor, su falta de miedo. No se puede cambiar la vaca por la chiva. Eso decía en 1985 Fidel Castro cuando se le preguntaba sobre la posibilidad de reanudar las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Los cítricos, gran parte del azúcar, el níquel y otros productos, por entonces los exportaba Cuba a los países socialistas,
que no solo les pagaban mucho mejores precios de los que hubiera podido pagarle Estados Unidos, sino que además les vendían sus productos más baratos, les cobraban menos intereses por los créditos y les renegociaban la deuda a 10, 15 y 20 años sin intereses. No obstante, para muchos cubanos, los Estados Unidos y particularmente Miami eran una permanente tentación. Y cada tanto se producían abscesos de conmoción social que había que desactivar para evitar males mayores. Tal vez el más famoso antes del reciente de los balseros fue el de Puerto Mariel, desde donde partieron subestimados, menospreciados o francamente ofendidos los marielitos rumbo a la tierra prometida. El puerto del Mariel está ubicado a corta distancia de la ciudad de La Habana. En 1980 fue testigo de otro episodio más en la aguda confrontación entre la Revolución Cubana y los Estados Unidos. En unos días, decenas de miles de personas salieron por el puerto del Mariel rumbo a los Estados Unidos, donde ya antes el presidente James Carter les había prometido una cálida acogida. Yo me voy para los Estados Unidos, el país de los sueños y de la maravilla, donde abundan mucho los dólares. Bueno, a los familiares que ellos le escriben a ellos, que le pintan el panorama que en los Estados Unidos, o sea, las condiciones son mejores, no le dicen la realidad, lo que ellos están pasando. Le pintan todo favorable, lo llenan de ilusiones y dan motivos a que ellos quieran abandonar el país. Naves de todos los tamaños habían arribado al puerto del Mariel, provenientes de la Florida, con el consentimiento del gobierno cubano. Ahora, estos nuevos emigrantes navegan hacia los Estados Unidos. Muchas de estas personas han sido personas, problemas, desde Cuba hasta aquí, la forma de caracterizar a muchas de estas personas esta es la escoria de Cuba. No es muy sensato caracterizar a todas esas personas con esa caracterización, pero muchas de las personas vinieron con problemas sociales, problemas morales, problemas psicológicos, mentales, y eso le ha hecho difícil la adaptación. Cuando llegué aquí todo era distinto, no era como lo decían o como pensábamos nosotros que éramos, veníamos con una idea, nuestra mente cerrada, y cuando llegamos aquí nos encontramos con todos los choques. Nuestra migración emigra hacia acá fundado en la base material, no es otra cosa, no hay razones políticas. No regreso a Cuba. Cuba es un país muy lindo, pero está afectado por una plaga bien grande que es el comunismo. Miami se repletó de cubanos disidentes, pero a cada uno de los que allí llegaron le fue como cada uno quiso, pudo y supo. Algunos se promovieron profesional, humana y socialmente, y a otros el destino no les deparó nada distinto de lo que les ofrecía Cuba. Una nueva prueba de que los paraísos no existen y de que cada cual debe construirse el suyo. Mientras tanto, el régimen cubano, y particularmente el discurso de Fidel Castro, comenzó a latinoamericanizarse, a insistir con su concepto de que la deuda externa de los países en desarrollo era impagable e incobrable, y a adoptar posiciones de simpatía y apoyo hacia los más débiles en sus enfrentamientos ante los más poderosos. Tal el caso del conflicto entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas. Claro que explicitando muy bien que la solidaridad era con el pueblo y no con la dictadura encabezada por Galtieri. Una vez concluida la Guerra de las Malvinas, y más precisamente durante la crisis centroamericana de mediados de la década de 1980, la tensión cubano-norteamericana pareció a un punto de estallido. Las amenazas del presidente Reagan alcanzaron un tono más enérgico a partir del momento en que Fidel Castro propuso el retiro de todas las fuerzas militares y de los asesores extranjeros de América Central. Paralelamente, Castro impuso en Cuba un viraje a su política interna. El mismo riesgo creciente de una invasión norteamericana lo llevó a buscar una mayor autonomía económica, menos dependiente de los factores externos y de sus deudas con el bloque socialista.
La economía había pasado a jugar un papel estratégico, precisamente debido al aumento de los gastos de defensa. Al hacerse más agudas las dificultades, Castro dispuso en Cuba una serie de medidas que no solo abarcaron lo económico. Varios dirigentes fueron removidos, se creó una oficina de asuntos religiosos para fortalecer los vínculos con las iglesias y se flexibilizó el control estatal sobre los medios de comunicación. Como resultado del tercer Congreso del Partido Comunista Cubano en abril de 1986, se inició el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. Esto fue coincidente con los cambios que comenzaban a operarse en la Unión Soviética, aunque Cuba evitó la traslación del modelo aplicado en Europa del Este. En junio de 1989, un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior de Cuba fueron sometidos a juicio público y ejecutados por vinculaciones con el tráfico de drogas. Según la versión oficial, la actividad de estos oficiales había expuesto a Cuba a la posibilidad de una invasión norteamericana. 4 años antes de estos episodios, Fidel Castro afirmaba: hemos resistido 25 años, podemos resistir 25 o 100 años más sin comerciar con los Estados Unidos, porque del daño económico ocasionado por el bloqueo nosotros hemos sacado algunas virtudes de enorme valor para un país en desarrollo. Nos hemos esmerado, dijo, en nuestro trabajo y hemos convertido la agresión económica de Estados Unidos en un estímulo. Esto decía Fidel en 1985. Pero en 1989 la cosa había cambiado. Hacía poco más de 2 años, Mikhail Gorbachov había comenzado sus reformas en la Unión Soviética y la sagacidad de Castro una vez más debía afrontar una durísima prueba, quizá la más severa de su historia, tal vez la que nunca imaginó como no la imaginó nadie en su sano juicio. Hacemos un paréntesis y entramos a la reseña de los sucesos que se precipitaron a partir de 1990. En 1987, algunos lo recordarán, tuve la posibilidad de entrevistar en exclusiva para la televisión nacional a Fidel Castro en el Palacio de la Revolución. En aquel momento, Gorbachov había puesto en marcha en la Unión Soviética sus planes de reestructura y transparencia. Fidel fue muy cauteloso en sus opiniones, pero muy generoso al referirse a Gorbachov. Es muy inteligente, talentoso, valiente, honesto y audaz, me dijo. Tengo la mejor opinión de él porque está haciendo cosas extraordinarias en la URSS, promoviendo gente e ideas nuevas, en lo político y en lo económico. Más tarde, poco antes de que cayera, se derrumbara el comunismo, Gorbachov le comunicó a Castro que la ayuda económica soviética a la isla cesaría. Fidel dijo entonces: creo que Gorbachov estaba lleno de buenas intenciones. Nunca habló de destruir el socialismo, pero no siguió una estrategia consistente. Así destruyó la historia de la Unión Soviética, destruyó el partido y destruyó el Estado. El efecto dominó arrastró a todos los regímenes socialistas. La Europa del Este, la Unión Soviética y sus satélites cayeron o a lo sumo se mimetizaron en lo que más tarde se llamarían los socialismos de mercado. En Cuba comenzaron a regir nuevas reglas de juego englobadas en lo que el gobierno de Castro llamó el período especial. 3 años de sacrificios hasta el límite, a los que no fueron ajenos los primeros síntomas de descomposición social. La llamada crisis de los balseros fue un testimonio objetivo de la gravedad de la situación económica cubana. Decenas de miles de personas buscaron abandonar la isla a bordo de frágiles embarcaciones, pereciendo muchos de ellos en el intento. La situación alcanzó una gravedad tal que Cuba y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para desalentar el éxodo hacia costas norteamericanas. Con la caída del bloque comunista en Europa y el cese de las ayudas soviéticas, Cuba pasó a vivir una emergencia. Como ejemplo, basta recordar que algunos bienes básicos descendieron hasta niveles críticos
y el gobierno cubano debió racionalizar al máximo el consumo de combustibles y racionar la venta de pan, poniendo simultáneamente en práctica un programa alimentario de emergencia. La maletina de aquella, pone un carrito ahí y ya puede pasar a precio. Sí, da la vuelta. Mira el carrito allá. El 9. Ella viene con un número registrado y con la letra de compra. Esta letra de compra viene registrado contra un calendario de venta que tenemos nosotros en la unidad. O sea, la mujer trabajadora de la A1 compraría aquí el día 7, lunes, con la A1 a la mujer trabajadora. Y así sucesivamente. El día 8 le tocaría a la ama de casa, a la trabajadora de la A2. Y sucesivamente, después le tocaría a la mujer que no trabaja, o sea, a la ama de casa. Esta libreta se utiliza con el fin de dar una racionalización de los productos con que contamos en nuestro país. ¿Cuánto piso? Miren, como ustedes saben, este papel tiene un valor de 800 pesos a gastar. Menos sí, más no. La compra más o menos es así. Aquel departamento que dice allá Bebito, hay derecho a adquirir un artículo, haya libreta, Bebito no, en el núcleo familiar. La compra es todo dentro del núcleo familiar del Vanguardia. La oferta es todo al Vanguardia. El Vanguardia desea darle a la familia, por eso es que la cantidad de mercancía es reducida a lo que se le oferta al Vanguardia. Aquel departamento, como bien le decía, es Bebito, allí hay derecho a escoger un artículo, haya libreta, Bebito no, en el núcleo familiar. Luego tenemos el departamento de niña y mujer, y niño y hombre. Entre estos dos departamentos y estas 4 personas, niña, niño, hombre y mujer, 3 piezas de ropas textiles exteriores, es decir, por fuera, de la forma en que ustedes deseen. O las 3 para el niño o una y una para cada uno de ustedes. Guayaberas, de jovencito y adulto. Y los pulóveres del Che. Entre todos estos artículos, el que más se vende es este. El que más le gusta a la juventud. Yo realmente lo que veo en muchos países son cada vez tiendas más llenas y más repletas, pero veo muchos bolsillos y corazones vacíos. O sea, yo realmente el camino de lo mucho repartido entre pocos no es el que hemos querido escoger para los cubanos. Cuba tiene una canasta mínima muy limitada. Es cierto incluso que casi puede decirse que es una canasta tan mínima que tal vez alguien pueda pensar que no abastece todo. Lo que yo aseguro que los compatriotas del continente que he conocido, millones de latinoamericanos dieran por tener la canasta mínima que hoy existe garantizada para los cubanos. Eso no quiere decir, y me es importante que quede bien claro, no quiere decir que nosotros estamos ni satisfechos ni contentos con que lo que hemos garantizado es lo suficiente. Nosotros estamos conscientes que no se ha garantizado lo suficiente y que el país hay que ponerlo a producir y producir para que resuelva esas necesidades elementales. En el audio original que acabamos de escuchar se habla de los vanguardias. Se trata de los destacados por rendimiento, por disciplina en cada una de sus responsabilidades. Son elegidos y distinguidos por sus propios compañeros que integran los distintos colectivos laborales. No están considerados integrantes de una clase privilegiada, sino ejemplos, estímulos para el resto de los trabajadores. Pero tienen sus prerrogativas exclusivas. Estos aspectos permanecen incambiados en Cuba, pero otros y sustantivos se han modificado radicalmente. La apertura de la economía cubana empezó a fines de los 80 y comienzos de los 90, básicamente con la decisión de fortalecer la industria turística. Decenas de inversores, sobre todo españoles, han realizado asociación de capitales con el gobierno cubano, llegando a poseer el 50% de las empresas instaladas. Este proceso sucedió a otro de carácter político. El Partido Comunista Cubano renovó la máxima dirigencia, ingresando, entre otros, el entonces dirigente de la juventud, Roberto Robaina, hoy canciller del país. Fue entonces
que se resolvió reformar la Constitución para elegir de forma directa a los miembros de la Asamblea Nacional. Se ratificó el unipartidismo, se abrió la puerta a personas con creencias religiosas y se fundamentó la necesidad de las empresas mixtas, especialmente con capitales hispanoamericanos. Estos cambios deben conducir a satisfacer y a resolver problemas de nuestra economía, problemas de nuestra población, problemas de nuestro intercambio comercial, problemas de incorporar tecnologías o conocimientos a nuestro sistema productivo o de servicio. Que para nadie es un secreto que instituciones financieras internacionales no dependen solo de lo que aparentemente las instituciones financieras internacionales quieran hacer. Sabemos que se mueven detrás y junto con las instituciones financieras internacionales, y el acceso a esos capitales depende, quiera o no quiera, de la manera en que nuestro principal adversario en este tema político y económico exige como condición para que Cuba tenga acceso a esas instituciones financieras internacionales. Y yo creo que ahí es donde se comienzan a complicar las reglas de juego en un mundo que se dice que es muy plural. A mí me cuesta mucho trabajo entender cuál es la definición de plural. Debe ser porque soy matemático y no literal, ¿no? En español no. Pero me cuesta mucho trabajo entender que plural es la experiencia china. Me cuesta mucho trabajo entender que plural es la experiencia vietnamita. Me cuesta mucho trabajo entender que plural es todo lo que en este mundo pasa, excepto lo que sucede a 90 millas de Estados Unidos. Como no he encontrado esa definición de plural, me cuesta mucho trabajo. Trato de aprenderla, que es lo que hago en este tiempo que llevo de canciller. Pero nosotros no nos negamos, sabemos, incluso para nadie es un secreto, que instituciones financieras se han interesado en saber cuál es nuestro modelo. No hemos hecho más que explicárselo a aquel que se interesó, pero sabemos que el iniciar trámite no depende ni de lo que ellos quieran ni de lo que nosotros necesitemos. Dependen, como se dice, tal vez en estos términos, de que le den o no le den luz verde para que puedan comerciar con Cuba sin condicionamiento. La ofensiva diplomática encabezada por el canciller Roberto Robaina ha dado rápidos resultados. La industria turística, a la que han ingresado fuertes capitales españoles, italianos y alemanes, crece desde 1991 un 17% anual. Y se prevé para este año 1995 un ingreso por ese concepto de más de $1.000 millones. Los canadienses, involucrados en la explotación del níquel, junto con franceses, ingleses y mexicanos, han revitalizado la prospección petrolera. Chile ha ingresado al área de los cítricos, Francia y Japón en la automotora, México está presente en la telefonía y en las industrias textiles y del vidrio. Holanda ha abierto la primera institución financiera extranjera. Y hasta Israel, que apoya abiertamente el bloqueo norteamericano, está presente hoy en Cuba con varias empresas textiles. Muchos se siguen preguntando cuánto más va a resistir Cuba. Otros se asombran de que no haya sido víctima del efecto dominó. Para comenzar a entender, en un instante vamos a repasar instancias del final del periodo especial. Tocó fondo, en eso están todos de acuerdo, durante el año pasado. La crisis económica se reflejó en lo social, removió y confundió valores. Puso a prueba la doctrina y la fortaleza de la gente. Este es un muestreo sumario de ese panorama cubano que tantas curiosidades sigue despertando en el mundo entero. Carne de vacuno, por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo que no come? Hace tiempo que no la van. Cuando la van es los 31 de diciembre, hacia casa. Comimos con lo de la libreta 3 días, 4 días. ¿Y el resto cómo? Comprando cosas por fuera, en la bolsa negra. Hay algunos que se quieren ir, parece, ¿no? Yo estoy loca por irme. ¿Por qué estás bien tú? A ver. Porque aquí en este país me lo han dado todo. Escuela, medicina, comida, todo. Yo no estoy diciendo ninguna mentira porque yo estudio. Ya. Dicen que los otros países es peor que aquí. La revolución, ¿qué cosa? No, sí, es mejor. ¿Ah? Es mejor. Es mejor la revolución que... Sí. Todo el mundo estamos aquí en la misma, corriendo para poder ir al trabajo. No hay transporte. Ahora Cuba se está convirtiendo en un gran burdel, porque ahora se está prostituyendo en Cuba la juventud, y juventud de 13, de 14 años, que eso no se veía aquí en el año 58. En estos momentos el pueblo no tiene miedo, si no las iglesias no estuvieran llenas. Vemos la presencia de Dios a pesar de las dificultades. La iglesia no tiene acceso a los medios de comunicación social del país, prensa, radio, televisión. En muchas ocasiones la contrarrevolución o los movimientos opositores a la revolución se disfrazaron, se escondieron tras
el manto religioso. Llegas, un ejemplo, al Hotel Riviera y te paran en la puerta. Usted no puede entrar. O sea, usted no es huésped, usted no es extranjero. No, pero mira, bueno, yo tengo dinero cubano, tengo 200 pesos cubanos. Eso no te sirve aquí. Pero algún día que cambie el sistema social o que yo pueda irme aquí. Creo que del bache en que estamos podemos salir. Pero sobre todo tenemos la esperanza y la convicción de que saldremos adelante. Yo no puedo opinar nada porque yo soy un antisocial, yo me voy de este país, yo no puedo opinar nada. Yo no puedo opinar nada, yo me voy de aquí. Tengo la bici, tengo todo para irme dentro de poco, gracias a Dios que Dios me lo concedió. Me voy de este país. Yo soy un antisocial. El imperialismo quiere ponernos de rodillas hoy a través del hambre y la miseria. Nosotros nacimos y nos quedamos aquí, aquí nos morimos en esta tierra que es cubana y soberana. Lo que sea, como sea, con Fidel hasta la muerte. Hay que trabajar, todos nosotros nos esforzamos por trabajar, pero los momentos que estamos viviendo con el problema del periodo especial, el sindicato yo creo que debe poner un poquito más de interés en llegar a la masa de trabajadores. Hay que salir a los vecinos a pedirle agua, porque en este centro de trabajo no hay agua. No hay agua, la CBP tiene unas condiciones de trabajo pésimas, bastante malas, y todo se eleva, y todo se le va a dar solución, pero vengo de asamblea a asamblea, y es lo mismo. Lo que hicieron nuestros abuelos, ¿entiendes? Yo creo que eso es la razón de ser de un funcionario en estos momentos aquí. Resistir, tenemos que resistir. Y dentro de las posibilidades nuestras tenemos que buscar la forma de que el usuario se sienta bien, de que se le pueda ofertar una camisa, de luchar porque esa camisa exista en el mercado, en nuestra tienda. Si no hay una camisa, bueno, dándole una atención buena, esmerada al usuario para que se sienta bien en la tienda. Esa es la razón de ser nuestra obra. La vida nos ha enseñado a ser rebeldes, pero tal vez, como diría algunas cosas, no rebeldes sin causa, sino rebeldes con causa. Pero yo creo que de todas maneras queremos que la gente sepa que ahí hay un país y hay un pueblo dispuesto a conversar, a dialogar, con la mentalidad suficientemente amplia y flexible como para que nadie tenga temas vedados a discutir con nosotros. Yo los invito a que en Cuba y con los cubanos pueden encontrar cualquier tema para hablar de cualquier cosa. Y se los digo en momentos como este, para aquellos que nos pintan que los 10 millones de cubanos pensamos iguales, yo digo que de cada 4 cubanos hoy, 5 pensamos diferente. No de cada 4, 3. Lo que hay que ver en qué cosas nos unimos y en qué cosas no nos unimos. Nos unimos cuando nos quieren desaparecer como cubanos. Pero en el resto de las cosas, los invito a que vaya a ver un país diverso en opinión, deseoso de encontrar soluciones y deseoso de no perder nunca la originalidad cubana que tanto nos da y de la que tanto nos enorgullecemos. Esas palabras del canciller Robaina encerraban una tentación muy fuerte, de esas a las que hay que atender o callar para siempre. Y allá fuimos, junto a nuestro compañero camarógrafo César Quesada, registrando el hoy de Cuba con sus realidades que en algunos casos parecen únicas en el mundo. Fuimos con 4 ojos de periodistas que, ya se sabe, no siempre coinciden con los de los turistas. A partir del próximo martes, con mucho gusto, comenzaremos la entrega de todo el material que recogimos para ustedes. Hasta entonces y muchísimas gracias.